tanto es fundamental que un padre vaya un poquito más allá de la observación de su hijo para poder detectar el cáncer y consultar a tiempo, sea con un pediatra o un médico general. Esta extensión de la búsqueda también se va hacia los cuidadores, cualquier cuidador que esté con el niño, una madre sustituta, alguna persona encargada de Instituto Nacional de Cancerología, de ICBF, cualquier persona que esté enfocada en cuidado de un paciente, siempre tratar de estarlo sospechando. Entonces, la OPS ha hecho una estrategia o ha montado una estrategia que se enmarca en 3 procesos. Uno que llama escucha, observa y actúa. El escucha es evaluar con, digamos, atendiendo qué dice un paciente, qué dice la mamá, qué dice el adolescente que siente. No pasar de largo una sintomatología. Cuando tenemos un paciente al frente, tratar de hacer una evolución de en el mes a mes, de semana a semana, y de esa manera puede ser una estrategia para poder ir abordando y hacer un conjunto en el tiempo de síntomas que nos ayuden a abordar y coger un viraje hacia la posibilidad de una sospecha de cáncer. Está la otra pauta asociada a la escucha, que es la observación. Esta observación es fundamental. La mamá que inspeccione a su hijo en el baño o antes de acostarse, el médico general que siempre haga que el niño esté, quitarle la ropita desde que la patología o la sospecha haga pensar de que hay que explorarlo muy bien. El pediatra también pedirle a la madre que retire la ropa o el pañal para hacer una inspección precisa de los hallazgos, porque muchos hallazgos están ahí ante nuestros ojos y la observación es fundamental. Y el tercer pilar, que se hace mucho énfasis, es el actúa a tiempo, motívate, consulta. Pero este motivo de consulta no solo es para los padres, sino también a un doctor. Este paciente tiene cáncer, entonces actúe usted, doctor, consulte con un colega, remítalo, llame al pediatra o acérquese a un centro como Clínica Sommer, que tiene un nivel donde los pediatras oncólogos estamos aquí dispuestos con las puertas abiertas para atender cualquier consulta. Los oncólogos pediatras del mundo no nos interesa que nos consulten con un paciente con una sospecha y que al final no resulte ser un cáncer infantil. No nos interesa eso. El objetivo es que esa sospecha sea fundamentada y que llegue a un término de que el diagnóstico se precise, se descarte o se determine que el paciente tenga cáncer. Ese es nuestro objetivo fundamental y también de la OPS. ¿Por qué es tan importante enseñar el IEP oncológico? Es muy importante que el IEP oncológico esté en las escuelas, en las universidades, en las facultades de medicina, de enfermería, hasta de odontología, de nutrición, de psicología. Se ha tratado de hacer un abordaje multidisciplinario para que cualquiera pueda hacer un diagnóstico de cáncer infantil. ¿Por qué esta importancia? ¿Por qué? Porque el diagnóstico temprano de cáncer infantil es lo que está determinando cómo está el sistema de salud de un país. Desafortunadamente en América Latina y el Caribe se registran 29.000 casos nuevos de niños con cáncer, pero de estos 29.000, muchos niños se quedan atrás y la mortalidad es demasiado alta. Por eso, la detección temprana, llevar la educación de los signos y síntomas a cualquier punto estratégico donde estemos evaluando pacientes, es lo que va a hacer que la mortalidad en cáncer se modifique. Y sí, cambiar la incidencia de cáncer, no, eso no lo vamos a motivar porque el cáncer no se previene, pero sí vamos a tratar de hacer diagnósticos tempranos, que es lo que marca el pronóstico en los pacientes. Enfermedades oncológicas se han priorizado en la iniciativa contra el cáncer infantil por la OPS. Hay 6 enfermedades básicas, una de ellas la leucemia linfoide aguda, que es la enfermedad infantil, es una enfermedad hematopoyética, compromete todo el cuerpo y es una de las es la más frecuente a nivel mundial. Miramos las estadísticas y está como el primer ranking en todos los países del mundo como primera entidad. Por tanto, esta entidad también indirectamente está denotando cómo está el sistema de salud de cuidado a los niños de un país. En segundo ranking está el linfoma de Burkitt, pero pongamos que es cualquier linfoma, tanto el Hodgkin como unos denominados no Hodgkin, que son los Burkitt. El tumor de Wilms, que es el tumor renal más frecuente en pediatría, aunque pueden haber otros tumores renales. Está el retinoblastoma, que es el tumor ocular infantil,
que dan las edades tempranas, puede estar espontáneo o relacionado con la genética de una familia, y los tumores intracerebrales, entre ellos el más frecuente, el glioma de bajo grado. Entonces, cada uno de ellos, de estas entidades, tiene unas características propias, cada uno se manifiestan diferentes, son altamente curables con terapias ya comprobadas, con protocolos ya establecidos, por tanto, ¿por qué no darle la oportunidad a estos pacientes? Y todos representan el 50% de todos los cánceres infantiles. ¿Cuándo sospechar? Entonces, para ya ir enfocándonos cada una de estas patologías, vamos a tratar estos 5 ítems de estas patologías oncológicas y 2 más extras que son muy frecuentes dentro de nuestra logística en la clínica Sommer y que creo que es importante reconocer. ¿Cuándo sospechar una leucemia aguda? Un paciente que tenga una leucemia aguda puede presentar cualquiera de estos signos solitos o el conjunto de estos signos. Y ahí, cuando los signos se presentan solos, ahí es donde radica la dificultad. Un niño que tenga una neumonía puede tener fiebre, verse pálido y estar decaído, pero detrás de esa cortina puede haber un paciente con una leucemia aguda. Pero cuando asociamos fiebre intermitente o constante, casi diaria, pérdida de peso, que esta pérdida de peso puede ser del 10% del peso del niño más o menos en 4 meses, pérdida de la motivación general, ya no quiere jugar, ya no quiere moverse, el niño está quieto o está cambiante, está agresivo, está perezoso, la mamá nota algún cambio en su hijo, sangrados en la piel que pueden ser petequias, morados, equimosis, hematomas, no proporcionales a lo que hace el niño. Chocó su brazo contra una puerta y hizo un hematoma, pues eso es porque está pasando algo más ahí. Aumento del diámetro abdominal, que es lo que está hablando, que las vísceras pueden estar creciéndose y están demarcando también la presencia de una leucemia aguda. Dolor en cualquier parte del cuerpo, pero en especial hay un enfoque de los huesos o las articulaciones que pueden llevarse a solaparse o enmascararse con el famosísimo dolor de crecimiento, que en la medida que podamos vayamos desmitificando este dolor de crecimiento, y si este dolor de los huesos se está asociando con fiebre, sangrados, aumento del perímetro abdominal, nos tiene que hacer sospechar, pensar en una leucemia aguda. Y la palidez, que se puede estar asociada en la medida que el niño vaya siendo afectada su médula ósea. Aquí tenemos un hemograma, digamos, típico de un niño que tenga una infiltración de la médula ósea y que tengamos solamente el hemograma. Es una ayuda diagnóstica sencilla, económica, disponible en todos los centros de urgencias, que podemos abocar a él y podemos empezar a posibilidad de que haya un diagnóstico de cáncer tipo leucemia aguda. Entonces puede presentarse a hemoglobina baja, que en este caso 7,2, plaquetas de 36.000, que es una cifra muy baja para un paciente, y una leucocitosis baja, pero cuando nos enfocamos en el valor absoluto de los neutrófilos encontramos que el paciente solo tiene 100, que es una cifra que no es lo normal. Este es un hemograma típicamente alterado que en asocio con la sintomatología y la evolución de menos de 6 meses nos tiene que hacer sospechar en una leucemia aguda. ¿Cuándo sospechar un linfoma? El linfoma es una enfermedad que afecta al sistema linfático, como dice su nombre. Se caracteriza por un compromiso sistémico. Puede tener el niño manifestaciones como aumento del perímetro abdominal. Miren que el perímetro abdominal también puede darse en las leucemias o en otras patologías que vamos a ver, pero llenando el saco de argumentos para quedarnos con un linfoma, un paciente puede tener aumento del perímetro abdominal, bultos o aumento del volumen en cualquier parte del cuerpo, en especial el linfoma en los niños, va más hacia la parte del cuello del tórax. El paciente puede tener aumento del diámetro de los ganglios, adenopatías. El ganglio normal es hasta 2,5 de diámetro, de tamaño. Entonces, ganglios de mayor tamaño nos puede hacer pensar en una posibilidad de que allá ahí se esté gestando un linfoma. Desafortunadamente, el cáncer infantil no duele. Este tipo de patología está dentro de ese grupo de no dolorosas. Por eso el paciente consulta cuando ya tiene masas gigantes, como el niño del extremo que consultó cuando ya tenía más o menos 8 meses de evolución, una deformidad importante de su cuello y era un linfoma de Hodgkin que se pudo haber diagnosticado tempranamente. El aumento de la palidez, de la fatiga,
pérdida de peso, sudoración profusa. En la sudoración profusa, la fatiga y la palidez van a estar en relación a la extensión al volumen del tumor tipo linfoma y por tanto eso también nos va hablando de los riesgos y el pronóstico cuando el paciente consulta. En la radiografía vemos un paciente que consultó con un síndrome de dificultad respiratoria, una masa que ocupaba más de 3/4 partes de su tórax. Desafortunadamente este paciente que fue nuestro, el niño solamente se dio cuenta que tenía la masa porque él era cargador de bultos y sintió que algo como un clic en su tórax y empezó a tener mucho dolor. Pues en ese momento consultó y se evidenció esta masa asociada con un derrame. Entonces, eso es lo malo, que el cáncer infantil puede ser unas lesiones muy silentes y ya se manifiesta cuando las lesiones son muy grandes, por lo tanto el diagnóstico van a ser tardíos, las terapias son más intensas y los pronósticos pueden ser más variables. ¿Cuándo sospechar un tumor renal tipo tumor de Wilms? Hay muchos tipos renales, pero el más común en pediatría están acuñados al tumor de Wilms. Un niño con tumor de Wilms puede tener aumento del volumen del abdomen y ser lo único que tenga. Si la mamá nota o la abuela o el cuidador de que el pantaloncito no le cierra, de que le compraron el estrés hace un mes para su cumpleaños y ya el pantalón no le sirvió en el almacén sí, pero en casa no. O la profesora notar mientras juegan o mientras van a piscina, notar que el niño está más panzudito, que su abdomen está más grande. Estas lesiones no duelen, que es lo que mencionaba de manera muy desafortunada. Cuando la lesión está muy grande, va a haber alteraciones al citoquímico, el niño va a poder tener hematuria o sangrado en la orina. Entonces, el niño manifiesta crecimiento. Muchos médicos podemos ser muy atrevidos, decirle a una mamá que es parasitosis intestinal o que la comida le cayó mal o un colon irritable o una indigestión. Entonces, ser muy acuciosos en un buen diagnóstico, de un buen examen físico y siempre apoyarnos de una prueba que está ahí a la mano, que es barata, como una ecografía abdominal. Con eso podemos sacar adelante un posible diagnóstico temprano de un niño con un tumor renal. El niño tumor renal también puede manifestar palidez, fatiga, que comparte con las anteriores patologías que hemos visto, pérdida de peso y fiebre inexplicable. Cuando un niño tiene una masa abdominal, no solo va a ser un tumor renal, también pueden haber otras patologías que se asocien, como una de ellas que es frecuente en la infancia, que se denomina neuroblastoma. También el linfoma puede estar abdominal y manifestarse con una masa abdominal, no solo en tórax, sin cuello, y puede haber un tumor hepático con un compromiso también del hígado. En la resonancia vemos una gran masa del lado derecho. Desafortunadamente este niño consultó con una gran masa y esto hace que el pronóstico sea más sombrío, que de pronto la cirugía sea un poquito más cruenta, más mutilante, la posibilidad de complicaciones son mayores y el diagnóstico, si se hubiera diagnosticado cuando el tamaño era de pronto una mandarina, puede haber sido mucho más favorable. ¿Pero de qué dependía eso? De la observación de una mamá, de ver que el niño está cambiando, de que hay otras cosas asociadas y consultar a tiempo. ¿Cuándo sospechar un tumor ocular tipo retinoblastoma? Este es el tumor más frecuente en la edad pediátrica. Está acuñado como uno de los tumores que se pueden prevenir en pediatría, pero desafortunadamente hay niños que tienen otro tipo de evolución de genética y hace que se manifieste la lesión. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales para de pronto asociar con un retinoblastoma? Una pupila blanca o un estrabismo de nueva aparición. Ahí vemos en la parte de abajo una imagen blanca por delante de la retina. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, nace, el pediatra o el médico general utiliza su fonendoscopio o una luz sobre el ojo y si la retina está libre, no hay nada que se le oponga, entonces la luz se va a reflejar de color rojo, pero cuando hay algo por delante de la retina, entonces se va a manifestar de color blanco y puede ser una manifestación de un retinoblastoma. Estos niños son de nuestra clínica, han consultado en nuestra institución. La niña de la izquierda es una niña que en la foto donde está sonriendo es una foto de la mamá en una piñata. Ella le tomó la foto a la niña y vio que tenía una imagen, pero el desconocimiento de los hallazgos, no saber de qué se trataba esa imagen blanca, hizo que la mamá
de pasara de largo este hallazgo, pero desafortunadamente la niña, unos tiempo después, consultó con una gran masa no dolorosa, deformante, con una pérdida ya de su globo ocular y completamente de su visión. Estos pacientes todavía los vemos en Colombia, a pesar de este tipo de estrategias educativas. Todavía nos llegan niños con diagnósticos muy tardíos y hacen que se haya perdido la visión y el ojo del paciente. Cuando la niña posiblemente haya podido consultar cuando la fotico durante la piñeta, podíamos haber hecho algo y salvarle su ojo, pero fue ya tardío. Entonces es muy importante evaluar los ojitos de los niños en una consulta, no solo palpar el abdomen y demás, sino también colocar una luz sobre sus ojos y evaluar el estrabismo. Cualquier estrabismo que sea evento nuevo, un niño que muchas veces cursan con risas o charlas o burlas al niño porque está visco, eso es un riesgo para el niño porque están subestimando una posibilidad de diagnóstico de un retinoblastoma. ¿Cuándo sospechar un tumor intracerebral? Los tumores intracerebrales están en este momento, están en la segunda escala de frecuencia de cáncer infantil, peleándose de alguna manera en algunos países del mundo el puesto con la leucemia linfoide aguda. Los tumores intracerebrales son la segunda patología más frecuente en nosotros en la clínica Sommer. Tenemos muchos casos, llegan niños también con lesiones muy avanzadas, muy grandes y con unas historias que nos han impactado demasiado y que han generado muchísima frustración, tristeza en los padres, porque ellos se dieron cuenta muy tempranamente, pero la falta de educación hizo que no consultaran a tiempo y por lo tanto las lesiones avanzaron. ¿Cómo se manifiesta un tumor intracerebral en un niño? Dolor de cabeza. El dolor de cabeza de los niños no es que está muy necio, que está con ganas de no hacer nada, que no quiere estudiar, no, siempre estar atento a un dolor de cabeza. Pues un niño no le debe doler la cabeza, si le duele puede ser motivar algo, y más si el dolor persiste y si se asocia con mareos. El mareo no es porque está comiendo mucho dulce o porque está jugando mucho o porque está viendo mucha televisión o porque está utilizando muchas pantallas, no. Cefalea, mareo, tiene que hacernos sospechar en un paciente en edad pediátrica la posibilidad de que hay que consultar y verificar qué está pasando. Si estos dos hallazgos se asocian con pérdida del equilibrio, caídas injustificadas, siempre ir más allá del hallazgo, los vómitos repetidos. Los vómitos, según la literatura, dicen que son matutinos, pero ya está muy esclarecidos que puede ser a cualquier hora del día. No se asocia que comió algo malo, que le cayó mal, no. El vómito siempre nos está hablando de que la presión dentro del cerebro está aumentada. El vómito es una estrategia de liberación de la presión, por lo tanto es un motivo para consulta. Cambios en el comportamiento, el niño puede estar muy agresivo o no quiere despegarse de la mamá, o está muy silencioso, o está aislado, o está muy grosero. Siempre esta es una motivación de buscar la posibilidad de que el paciente tenga algo intracerebral, y más si está asociado con los vómitos, con el dolor de cabeza. Las convulsiones no siempre están en un niño con un tumor intracerebral. Dependiendo de la ubicación del tumor se van a dar las convulsiones. Pero un niño que no tiene historia de caídas, no tiene historia de ingesta de medicamento, un niño que no tiene historia, que es sano y empieza a convulsionar, eso tiene que tocar la alarma de buscar una lesión de origen intracerebral. Estas son imágenes de nuestros pacientes, son lesiones muy grandes, que niños que han consultado por lesiones a nivel del quiasma óptico, en la fosa posterior y en los plejos coroideos. Hace poco nos impactó la historia de una madre que consultó que su hijito, mientras estaba en la escuela de fútbol, ella veía que el niño se caía, se levantaba, pero el argumento de ella fue regañar al niño porque el niño no era tan machito y lo tumbaban los amiguitos. En la evolución del niño, ella dándole clases en casa, vio que el niño se estaba quejando de que veía doble. La mamá no asumió esto como un cambio en su hijo, simplemente pensó que era motivo de regañarlo. Es que usted no quiere estudiar, usted quiere parar, usted quiere ir a ver la película que quiere, pero en el tiempo notó que ya su hijo estaba silencioso, con cambios, y desafortunadamente tocó la puerta de los médicos generales 7 veces, antes de poder definir de que el paciente ya tenía hipertensión endocraniana. Llegó a nuestra institución
con una gran lesión intracerebral. Entonces también como médicos, como padres, como cuidadores de los niños, no permitirnos que una madre consulte más de 5 o 6 veces por el mismo motivo, porque eso hace que el diagnóstico sea tardío, los hallazgos van avanzando muchísimo y los pronósticos y la supervivencia son mucho menores. ¿Y cómo se diagnostican los tumores óseos? La OPS no lo tiene dentro de su contexto, pero esta, digamos, es la tercera patología de cáncer infantil en la clínica Sommer y me parece muy importante traerlo a colación porque puede volver a regresar este tipo de casos. Entonces, ¿cómo se caracterizan los hallazgos? Dolor local, puede estar asociado con un trauma o no, por lo general son adolescentes, pacientes que están en su momento de estirón, puede que sean más pequeños, bulto de deformidad, cualquier deformidad en una extremidad, muy cerca a la articulación, tiene que habernos sospechar que puede haber algo anormal ahí. Pérdida de peso, fiebre, incapacidad progresiva para movilizarse, ya el niño no quiere jugar, no quiere moverse donde está, y por lo tanto eso va generando entonces más discapacidad y entonces va motivando que de pronto la mamá ya no quiera consultar de manera adecuada. Igualmente estos pacientes son los que nosotros hemos tenido en la clínica Sommer. La primera imagen del niño en el tobillo, afortunadamente esta mamá vio que su hijo tenía esta lesión, está grande, pero fue un poquito, se motivó, fue escuchada y se diagnosticó un sarcoma de Ewing. La segunda imagen es una niña del Chocó que llegó con sus shortcitos cortos porque ella ya sabía que en sus piernas estaba el evento, pero la mamá, aún siendo una mamá con buen nivel educativo en el Chocó, ella comentó que a pesar de que iba a la consulta, le decía a los doctores que su hija tenía cambios en la pierna y dolor y nunca le quitaron el pantaloncito. Entonces, indagar por los cambios en las piernas o en las extremidades nos puede hacer diagnóstico temprano de un tumor. Igual la niña que tiene el pañalcito, un tumor en la pierna, esta niña montaba bicicleta a pesar de la deformidad en su pierna, pero ya consultó con la clínica Sommer cuando se fracturó. En ese momento en que se fracturó, cambió el pronóstico y ya hubo que hacer una lesión, una cirugía más mutilante y por lo tanto el pronóstico de vida ya todo eso se motiva hacia otro tipo de lineamientos de manejo. El paciente de abajo en la radiografía es para mostrarles que una simple radiografía de la extremidad nos puede llevar al diagnóstico de un tumor óseo. Es una radiografía, no les estamos pidiendo un TAC ni una resonancia, es una radiografía que es económica, asequible hasta en un primer nivel de atención. El paciente del extremo izquierdo es un joven que desafortunadamente consultó de manera muy tardía, es una lesión ya muy grande, pasó por fisioterapeutas después de un trauma, lo sobaron, al ver que no mejoraba, ya consultó con una lesión ya con metástasis pulmonares, un diagnóstico demasiado tardío. Y la de abajo es para mostrarles que dependiendo de la ubicación de la lesión y en la medida que esté cerca a una cavidad, pues puede que el diagnóstico sea muy tardío. Si un paciente tiene una lesión en la cadera, entonces la lesión va a ocupar el espacio de la cadera y solo hasta que esté saliéndose, ya no quepa en la cadera, se va a manifestar. Este es un paciente de nosotros que la cadera estaba ligeramente ocupada y ya se manifestó en su cadera y en su pierna cuando ya se podía ver la lesión dolorosa, pero él consultaba, pero como no le dolía, como no solamente era algo de calor, inicialmente no había dolor, entonces llegó con una lesión demasiado grande, con un pronóstico que había que iniciarle un tratamiento más intensivo. Entonces, en conclusión, salvar una vida está en nuestras manos, educarnos, sospechar, escuchar, observar, actuar, motivarla dentro de los grupos del lugar donde trabajamos, estudiar en la EPI, repasarlos, hacer retroalimentación de los casos. Cuando tengamos un niño y fue llevado a un nivel superior, entonces tratar de preguntar qué pasó con ese niño, si fue que nos quedamos cortos en la indagación de qué pasó, de pronto fue un cáncer, no lo diagnosticamos, siempre estar atento a todos los pacientes, hacer todo de manera muy empática, tratar de ponernos en los zapatos del otro y yo creo que de esa manera podemos tener diagnósticos tempranos. Bueno, muchas gracias.
Listo. Bueno, gracias María Beatriz por la charla, bastante interesante para poder orientarnos y saber de qué forma podemos sospechar y no retrasar los diagnósticos de estos pacientes. Saber cómo aquellos médicos desde la atención primaria, cómo van a hacer esa ayuda y esa puerta de entrada para poder nosotros diagnosticar y dar un tratamiento adecuado y óptimo a los pacientes de forma temprana. La siguiente charla, ya sabiendo desde cuando ya sospechamos y hicimos un diagnóstico oportuno de cáncer en los pacientes de la población pediátrica, quisimos traerle esta charla que se llama El paciente oncológico en urgencias, porque queremos hacer un reforzamiento y queremos orientar. Ah, sí, perfecto. Queremos hacer un reforzamiento y queremos que aquellos médicos que están en el primer de atención, aquellos médicos que están en la puerta de entrada, aquellos pacientes que están en el servicio de urgencias, tanto en nuestra clínica Sommer como los que nos están viendo en toda la red del Oriente Antioqueño, pues tengan en mente qué hacer con estos pacientes cuando llegan a su servicio de urgencias para dar porque esto va a impactar un montón en la supervivencia si brindamos una atención adecuada. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de urgencias oncológicas? Porque este tema es importante. Uno, si bien el cáncer infantil es una condición que podríamos enmarcarla en una patología infrecuente, incluso con datos casi que la hace parecer una enfermedad rara, con una incidencia de alrededor de 12.5 casos por cada 100.000 habitantes, y si nos podemos evaluar, pues sí, es algo infrecuente, pero a pesar de que es algo infrecuente, son condiciones que si hacemos todo el esfuerzo y todos trabajamos en equipo, podemos lograr curaciones para que aquellos niños puedan crecer y puedan ser unos adultos que puedan acompañarnos durante toda la vida. Por eso quisiéramos que nosotros acá a nivel de Colombia tuviésemos unas cifras de supervivencia como lo ocurre en los países de altos recursos, donde tenemos una supervivencia para el cáncer infantil de alrededor de 80 a 90%. Queremos llegar a eso, es como uno de los sueños de nosotros, porque lastimosamente mucha de la mortalidad que tenemos nosotros a nivel de la región tiene que ver con dificultades para la atención de las urgencias oncológicas principalmente, que es lo que impacta bastante la supervivencia, y si lo hacemos todos de la forma adecuada, probablemente podamos llegar a esa cifra. ¿Qué datos tenemos acá de nuestra institución? Tenemos una cohorte de 100 pacientes diagnosticados con cáncer infantil durante estos 3 años que llevamos de unidad y con la aplicación de alrededor de 500 quimioterapias anuales en la población pediátrica. ¿Qué son las urgencias oncológicas? Son esas condiciones clínicas que sin atención pueden generar el fallecimiento del paciente entre las 24 o 48 horas. Por eso es importante saber cómo la vamos a abordar para que este paciente no caiga en estos que van a fallecer. Hay que tener presente que el 29% de los pacientes que debutan en su enfermedad oncológica debutan como una urgencia oncológica, por eso hay que tener presente cómo vamos a atenderlos. El manejo adecuado va a impactar en la supervivencia y nos va a permitir lograr estas cifras del 80-90% que hemos hablado anteriormente. Primero tenemos que hablar cuál es el contexto de nuestro paciente para hablar de urgencia oncológica y cómo la voy a tratar. Estoy ante un paciente que está en un debut de su enfermedad oncológica, un paciente en el cual no hemos hecho un diagnóstico. Es un paciente en el cual todo lo que estamos explicando está en medio del contexto de la enfermedad oncológica que está causando toda la clínica de esta urgencia, o tenemos un paciente que ya está bajo un tratamiento oncológico, que probablemente esta urgencia oncológica sea secundaria al tratamiento que está recibiendo el paciente y secundario pues a toda la citotoxicidad que se está generando por el tratamiento. Entonces es muy diferente y tenemos que evaluar en dónde estamos parados. Entonces, esto es una gráfica muy bonita que encontré en unos artículos que fue publicado en el Journal of Cancer, que fue en el año 2022, que me para a mí como en 5 escenarios principales de los cuales nosotros vamos a abordar prácticamente 2 de estos escenarios. Primero, esta situación de urgencia es explicada por los signos y síntomas que tiene el paciente, que es una de las cosas que vamos a hablar ahorita. Es un síndrome paraneoplásico, o sea, el tumor me está liberando una sustancia que me está generando que el paciente esté ante una urgencia. Estamos ante un mioclonus optoclonus, estamos ante un síndrome de liberación de citoquinas. Tenemos que pararnos en qué es lo que está ocurriendo con ese síndrome paraneoplásico.
La tercera sección, que es algo que también vamos a abordar un poco más a fondo, tiene que ver si es una complicación secundaria al daño que me está generando esta masa en el paciente o este tipo de neoplasia, bien sea por compresión, bien sea por liberación de sustancias propias de ella, hablando específicamente del síndrome de lisis tumoral, que ya la vamos a abordar. En la sección número 4, y es otra que también vamos a hacer bastante énfasis, tiene que ver si es una complicación secundaria al tratamiento que le estoy dando al paciente y que me está generando la liberación, bien sea de algunas sustancias citotóxicas o la liberación de componentes como el ácido úrico, potasio, fósforo, o es un proceso de mielosupresión secundario a la terapia que yo estoy generando que me va a causar las distintas urgencias oncológicas. Algo que no vamos a abordar el día de hoy, que tiene que ver con las complicaciones secundarias al uso de terapias blanco, como lo van a hacer los síndromes de liberación de citoquinas, como van a ser las encefalitis secundarias al uso de todas esas terapias blanco, o todo el proceso inflamatorio que conlleva el uso de las terapias blanco, que no es un tema actual de esta charla. Y el sexto tema, que tampoco pues, es algo de lo que vamos a abordar, pero sí hay que tenerlo muy presente, es el manejo del dolor y el acompañamiento psicológico en estos pacientes, porque también son urgencias psicológicas y psicosociales por las cuales están enfrentando estos pacientes, porque no solo se enfrenta al paciente, se enferma el paciente, sino se enferma la familia. Entonces, ¿cómo vamos a abordar esto? Vamos a abordarlo durante toda la charla. Vamos a ir como haciendo una navegación con un caso clínico de un paciente en nuestra institución, un paciente que ingresó a finales del año pasado, es un adolescente, el cual consulta por la presencia de disnea, además de eso, pérdida de peso, también refería a diaforesis nocturna, la presencia de picos febriles, y el niño pues notaba que sus bracitos estaban más hinchados, y si se evaluaba a la hora de uno hacer el abordaje a él, el abordaje inicial, sí era bastante evidente que teníamos un paciente con un abotacamiento, que tenía un edema marcado a nivel de los brazos, y incluso si vemos en la segunda fotografía como hay un proceso de una ingurgitación yugular, que pues es algo que no es normal en un paciente sano. El paciente tenía disnea, el paciente en ese momento se le dificultaba expresar las palabras, entonces pues ya algo estaba pasando acá. Entonces, ¿cuál sería la conducta en este paciente? Primero lo estudiamos por consulta externa, lo mandamos para la casa, vaya pida la cita por la EPS, porque pues a la larga pues el niño, pues sí, está con dificultad respiratoria, pero no está saturado. La otra conducta, lo hospitalizamos, ampliamos los estudios, o lo hidratamos, lo dejamos en observación por 6 horas y miramos a ver cómo está todo. Entonces yo creo que acá es claro que, quiero que un mensaje que quede de esta charla es que el cáncer infantil no se estudia por consulta externa. Todo niño con sospecha de cáncer infantil tiene que ser hospitalizado y tiene que hacer los estudios, diagnóstico y la terapia inicial por la hospitalización. Porque si nos quedamos esperando una consulta, una cita o que le autoricen los exámenes, probablemente esta enfermedad no va a progresar, y cuando ya tengamos la oportunidad de tener contacto con este paciente, el desastre pues ya va a ocurrir. Entonces, la respuesta pues va a ser, vamos a hospitalizarlo y vamos a ampliar los estudios. Entonces, el médico que lo vio le tomó una radiografía de tórax donde vemos cómo hay una gran masa que está ocupando todo el hemitórax derecho, asociado a un borramiento claro del reborde costal derecho, y esta masa vemos cómo desplaza toda la silueta cardiomediastínica y va a generar casi que una compresión toda la vía aérea bilateral, o sea, ese poquito pulmón que tenía el paciente es lo que lo estaba permitiendo respirar. Se le tomaron unos estudios sanguíneos con un hemograma que teníamos, estaba prácticamente normal, 7.500 leucocitos, neutrófilos de 3.500, 2.400 linfocitos, hemoglobina y plaquetas en rangos de la normalidad. Pero si nos vamos más a fondo a la hora de hacer el estudio de este paciente, vamos a ver cómo tenemos una LDH que está bastante elevada, 2.500, ácido úrico en 5,6, fósforo de 4, potasio 3,8, calcio 9,5, que podemos decir pues está en rango óptimo, pero pues es llamativo. Una masa gigante a nivel del tórax con una LDH que está bastante elevada. Entonces, vamos a empezar a ir desarrollando este ejercicio y vamos a ver qué va ocurriendo con nuestro paciente. Entonces, si hablamos de complicaciones estructurales, aquellas complicaciones las cuales esta masa me está generando un efecto bien sea compresivo de forma externa sobre ciertas estructuras vitales, como ocurre en nuestro paciente, de qué forma nos está desplazando este mediastino, nos está desplazando los campos pulmonares, o una expansión interna. Podemos tener una masa a nivel intrabronquial que empieza a expandirse en la luz del bronquio y va a generar un proceso de compresión.
o lesión de mucosas por la misma extensión de esta masa que empieza a romper las mucosas de los pacientes o incluso a romper lo que tiene que ver con la piel y pues vamos a generar todo este daño estructural. Y una cuarta fisiopatología de esto es una lesión ocupante de un espacio. Entonces una lesión ocupante, por ejemplo, y el ejemplo más claro de esto tiene que ver con las lesiones a nivel del sistema nervioso central. Como estas lesiones, al generar esto, estar en una zona cerrada, una zona que no tiene hacia dónde crecer, pues vamos a empezar a ocupar el espacio normal de esta zona, generando pues aumento de la presión de esta cavidad y generando pues proceso obstructivo y que van a generar los síntomas que ya vamos a ver. Entonces, la primera complicación de estas estructurales de las cuales vamos a abordar es el síndrome de vena cava. Ese síndrome de vena cava, así a cosa bastante sencilla, es cómo se ocurre una obstrucción parcial o incluso completa de todo lo que es el retorno de la parte cefálica del paciente. Al generar esta dificultad para el retorno de la venoso, pues vamos a tener una éstasis venosa, una compresión de todas las estructuras vasculares y aéreas, y pues esto va a generar mayor riesgo de trombosis por el hecho de que tenemos una éstasis venosa, y además de eso, pues vamos a generar los distintos riesgos, bien sea de edema cerebral, de edema de tráquea, derrame pleural y pericárdico y falla ventilatoria. Y ese es el caso de nuestro paciente. Es un paciente que vemos cómo tenemos todo un edema en la parte superior del cuerpo, cómo tiene unos brazos bastante aumentados de tamaño y cómo tiene una ingurgitación yugular porque el retorno venoso no es adecuado. Compresión medular, no es tan frecuente que lo veamos en la población pediátrica, pero sí uno lo puede ver principalmente en aquellas lesiones que crecen en zonas cercanas a lo que tiene que ser todo el neuroeje. Entonces, 20% de los pacientes que tienen lesiones, que tienen crecimiento de masa cercanos al neuroeje, pueden presentar una lesión medular. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues esta masa empieza a comprimir todo lo que va a ser la zona tecal y vamos a tener compresión del plexo venoso con isquemia de esta zona, va a generar edema disociado y una desmineralización de la sustancia blanca con posterior instauración pues ya de todos los signos que ya vamos a ver cuáles son. Y la tercera, que es algo que sí vemos frecuentemente en los pacientes con masas a nivel del sistema nervioso central, son estas masas que empiezan a generar un proceso expansivo con obstrucción de lo que va a ser la circulación del líquido cefalorraquídeo, y este efecto de masa, pues, asociado a un efecto de un edema vasogénico, pues va a generar toda la sintomatología de hipertensión endocraniana. ¿Cuál es el problema acá? Que vamos a tener una progresión de herniación si no hacemos nada y pues podemos terminar con un déficit neurológico permanente. Entonces, así se ve un paciente con un síndrome de vena cava. Es una paciente que está completamente pletórico, con un edema que es conocido edema en esclavina por aquella esclavina que usaban los caballeros en la época medieval, que teníamos toda esta parte, vemos cómo está morado, cianótico, y por una masa que si lo vemos al lado de lo que es la vena cava superior, un tumor que me está generando toda la compresión en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Un edema facial, un edema subcutáneo, además de eso, una obstrucción completa o parcial incluso de la vía aérea, lo cual me va a llevar pues al resto de sintomatologías, lo que va a ser tos, ortopnea, el paciente va a tener, además de eso, puede asociarse convulsiones, incluso llevarlo a un estado comatoso. 66% de los pacientes pueden tener un bulky mediastinal, y también se pueden asociar a la presencia de una efusión pleural o efusión pericárdica en alrededor de un 25%, y esto lo podemos evidenciar en la radiografía de tórax. ¿Y cuál es el estudio inicial que vamos a tomar? Una radiografía de tórax, como vimos en el caso de nuestro paciente, y confirmamos las características de esta lesión con la toma de una tomografía de tórax con contraste para no poder caracterizar de una forma adecuada esta lesión. ¿Y cuáles son las estrategias que vamos a hacer en este paciente? Elevamos la cama del paciente para que mejoremos todo este retorno venoso. Podría plantearse el uso de diuréticos, y ya vamos a ver, esto es un tema que vamos a tocar con pinzas, es el uso de corticoides como en el primer contacto en los pacientes con sospecha de enfermedad oncológica. Y también algunas otras estrategias como el uso de, si encontramos asociado una trombosis, que es frecuente que lo vayamos a ver, el uso de distintas terapias como el uso de anticoagulación, trombolisis o incluso trombectomía mecánica. Y como una opción también ante los procesos como que si no nos responde con la terapia inicial de citorreducción, podríamos usar una radioterapia de urgencia. Entonces, la siguiente urgencia por procesos compresivos, pues lo que hablábamos del síndrome de compresión medular, que lo que pues, el paciente inicia con procesos de debilidad, dolor,
con posterior instauración aguda de una pérdida completa de la sensorial, alteraciones a nivel de la retención urinaria, de la retención fecal, que se puede llegar a ir alternando con la presencia de constipación, o incluso el paciente dejó de caminar de un momento a otro. ¿Cómo lo diagnosticamos? Con una resonancia magnética de la parte del neuroeje y los pacientes que de pronto se hace intolerable la toma de una resonancia, una cosa que nos puede orientar es la toma de una tomografía, pero idealmente debemos contar con una resonancia. ¿Cómo vamos a manejarlo? Con el uso de opioides, se puede hacer uso de opioides o se puede hacer uso de analgesia, y ¿qué conductas podemos tener? Es el uso de quimioterapia, para poder hacer una reducción, y también acompañarnos con la ayuda de lo que es el grupo de neurocirugía para hacer probablemente una laminectomía para que el paciente podamos mejorar su pronóstico de movilidad. Y la tercera, que fue la que nos vamos al final, esta imagen es una imagen bastante diciente, también es de uno de nuestros pacientes, vemos cómo tenemos una gran masa a nivel de la fosa posterior, la cual está generando un efecto compresivo en todo lo que va a ser el tercero y cuarto ventrículo, y va a generar una ventriculomegalia marcada, que esto pues explicaba los síntomas del paciente, que se asociaban con cefalea, emesis, pérdida del equilibrio, y además de eso pues alteraciones de la conciencia. Entonces, que es prácticamente los síntomas de una hipertensión endocraniana. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Toma de una neuroimagen de forma urgente, y podemos usar esteroide como para ayudar al proceso desinflamatorio, y además de eso se han asociado, se puede usar como para mientras tenemos el procedimiento quirúrgico, que es la respuesta final acá en estos pacientes, que sería que el neurocirujano nos haga, si es factible, una resección parcial o total en medida de la seguridad que tengamos, o una derivación ventriculoperitoneal o derivación externa, o lo que considere el grupo de neurocirugía, pero también hay algunas otras estrategias que podemos usar mientras llega este momento, como es el uso de solución salina hipertónica o el uso de manitol como parte del manejo médico que podemos hacer en el primer contacto con estos pacientes. Entonces, con los estudios solicitados, ¿cuál sería la conducta? Inicio inmediato antibiótico, esteroide y vigilar, traslado inmediato a unidad de cuidado intensivo pediátrico, valoración por oncomatología urgente y salida con cita ambulatoria. Sabemos que a estos niños no les vamos a dar salida hasta que no les demos una solución a su problema. Y acá lo que yo les quería nombrar algo con respecto con el uso de esteroide, y sé que hay varios médicos que me están escuchando del primer nivel, y es el uso de esteroides. Sé que usamos esteroide para muchas cosas, y es muy frecuente que se haga uso de esteroide para una gripa, para una amigdalitis, para un dolor de cabeza, que casi termina mandando como estos matrimonios de esteroide, AINE y antibiótico, y esto es algo que tiene que salir de la cabeza. El uso de esteroide para cualquier cosa, eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque para nosotros como oncomatólogos, el hecho de que a un paciente se le inicie esteroide previo a haber llegado a nuestra institución en un paciente con sospecha de enfermedad oncológica nos cambia completamente el panorama. Porque el esteroide es la estrategia de primera línea para muchas de las neoplasias hematolinfoides. Hablo de leucemias y de linfomas. Entonces, si el médico de primer nivel le va a administrar la dosis de dexametasona, puede ser muy inofensiva, se usa para muchas cosas, pero realmente poner una dexametasona, una o varias dosis en un paciente con una neoplasia hematolinfoide va a hacer que probablemente la enfermedad empiece a depurarse, y cuando me llegue a mí, para mí va a ser completamente difícil hacer una estadificación y hacer un diagnóstico oportuno para poder dar un tratamiento oportuno. Por eso está proscrito que los médicos del primer nivel o los médicos de atención acá del servicio de urgencias inicien esteroide por cualquier cosa. Entonces no... Vámonos con este mensaje, creo que es algo muy importante. El inicio de esteroide no debe realizarse. Solo por el oncólogo, cuando tengamos ya el contacto y sepamos qué es lo que tiene, y si podemos llevar a este paciente a una biopsia o un diagnóstico, después ya podemos iniciar el tratamiento. Entonces la respuesta acá en este caso pues sería traslado a UCI. Estamos un paciente que está en franco riesgo de falla ventilatoria por esta gran masa que le está obstruyendo toda su vía aérea y su mediastino. Necesitamos vigilarlo, es necesario que esté bajo monitoría estrecha, y una valoración por oncopatología urgente. Acá los médicos de nuestra clínica
Realmente nosotros no nos molestamos porque nos llamen, porque nos digan, llegó tal paciente y puede que no preciso, cayó el niño el viernes a las 10 de la noche, en el momento en el cual no estamos nosotros, pero pues nosotros no nos molestamos porque nos llamen, porque nos escriban, porque eso es una urgencia oncológica y en estos niños el tiempo es vida. ¿Cuál fue el plan que hicimos nosotros? Entonces, el paciente fue trasladado a unidad de cuidado intensivo, se hizo una biopsia urgente y un drenaje del derrame pleural, se iniciaron los líquidos endovenosos y medidas antílisis con el uso de halopurinol. Se recibió un reporte de citometría de flujo del líquido pleural, se confirmó un linfoma linfoblástico T e iniciamos la estrategia con esterosidad de dosis alta. ¿Qué pasó? Al día 2 se le toman exámenes al paciente porque pues iniciamos una terapia y el riesgo de que tengamos la siguiente urgencia oncológica pues es evidente. Entonces, un hemograma completamente adecuado, pero vemos que pasamos de una LDH que estaba en 2000 y algo a 3000 y un ácido úrico que estaba en teoría en rango de normalidad a un ácido úrico en 12 y un fósforo en 7. O sea, nos estamos enfrentando a la siguiente urgencia oncológica que es el síndrome de lisis tumoral. ¿En qué consiste el síndrome de lisis tumoral? Imaginémonos que estas células son bastante frágiles, son células que son bastante sensibles, que se replican de forma rápida y al replicarse de forma rápida están ocupando un espacio donde vamos a tener zonas de isquemia y así van a morir de forma rápida porque no tienen una zona adecuada de flujo. Entonces, están muriéndose estas células de forma espontánea, por eso acá arriba tenemos esta célula neoplásica que puede tener una lisis de forma espontánea o el momento crítico cuando nosotros iniciamos una estrategia de manejo, específicamente hablando del esteroide que fue el que usamos en este paciente, empieza a morir esta célula. Y al morir esta célula, ¿qué vamos a liberar? Ácidos nucleicos, electrolitos como va a ser el fósforo, el calcio y el potasio, y la liberación de citoquinas. ¿Y esto en qué va a ser representado? Liberación de ácidos nucleicos. En todo el proceso de metabolismo de estos ácidos nucleicos vamos a tener que van a estar involucradas diferentes enzimas, las cuales se me van a ir saturando porque estoy liberando muchos ácidos nucleicos y no puedo hacer este paso de la hiposantina hacia terminar todo el proceso de la depuración renal. Entonces empiezo a saturarme de todo de lo que va a ser el ácido úrico, que es el elemento final de la producción de los ácidos nucleicos, lo cual se va a ir reflejado en la formación de unos cristales a nivel renal, con secundario a esto una lesión renal que puede llevar a una falla renal incluso terminal si no estamos pendientes de estos pacientes. Tenemos dos estrategias bien identificadas en diferentes zonas de cuando vamos a tener este metabolismo de los ácidos nucleicos. Cuando tenemos el paso de hiposantina a santina, entonces vamos a actuar en este ácido úrico que aún no se ha formado. Por eso, cuando vimos que nuestro paciente iniciamos una estrategia con halopurinol, que es la que vemos acá, va a actuar en aquel ácido úrico que no está formado. No estamos hablando del ácido úrico ya formado. Por eso es una medida antilisis. Y cuando evaluamos que ya el paciente tiene un síndrome de lisis tumoral francamente instaurado es cuando tenemos un ácido úrico elevado, por eso el halopurinol no nos va a servir. Necesitamos una estrategia que vaya a actuar sobre ese ácido úrico que ya está formado. ¿Y cuál es? La rasburicasa. La rasburicasa nos va a permitir que ese ácido úrico vaya a ser transformado en lo que va a ser alantoína, que la alantoína va a tener mayor depuración a nivel renal y nos va a permitir evitar esta lesión renal. Los otros sustancias que vamos a liberar lo que va a hacer es el fósforo el cual también se va a precipitar a nivel del riñón, formando en conjunto con el calcio los cristales de fosfato de calcio, que también va a acompañarse a generar la lesión renal. Y finalmente, estas células, como recordemos en la fisiología, que el potasio es una sustancia intracelular. Si está estallando la célula, pues vamos a elevar potasio. El problema del potasio y su acumulación a generar hipercalemia es que vamos a generar alteraciones cardíacas con la creación de distintas arritmias que me puede llevar a la muerte del paciente. Y finalmente, también vamos a liberar citoquinas, que se asocia con un proceso inflamatorio, hiperinflamatorio, que pues sumado a todo lo anterior, pues vamos a tener un paciente que está inflamado, con un riñón que va a estar dañado, y además de eso, con un problema cardíaco por una elevación del potasio. Entonces, entendiendo ya un poquito más la fisiopatología, pues vamos a entender qué es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a diagnosticarlo? ¿Cuáles son los criterios? Eso es una cosa clásica, los criterios de Cairo y Bishop, que se han tratado como de reformar a través del tiempo, pero la definición clásica son aquellos pacientes que tienen un ácido úrico mayor a 8 o mayor al 25, un aumento mayor al 25% del basal, un potasio mayor a 6, fósforo mayor a 4,5 y una hipocalcemia menor a 7
Fijémonos en las unidades, qué unidades tiene nuestra unidad, donde estamos laborando, que para no equivocarnos a la hora de dar un diagnóstico. Y en todas se plantea la posibilidad de un aumento del 25% del valor basal. O hay unos criterios clínicos que tienen que ver con elevación de la creatinina más de 1.5 veces, la presencia de una arritmia cardíaca, crisis ictales o la muerte súbita. Entonces son como los criterios diagnósticos. Y también se han planteado unas estadificaciones de riesgo para yo determinar qué voy a hacer con estos pacientes para evitar que vaya a ser yo, para que vaya a terminar en todo esto que no queremos, que es una muerte súbita, unas crisis ictales o una lesión renal. Entonces, y esto para hacerlo más fácil, tiene que ver con qué tanto se me está replicando esta célula tumoral. Entonces, si bien sabemos que las células, que los tumores hematolinfoides tienen una replicación muy rápida, principalmente la leucemia linfoblástica, la leucemia mieloide aguda, que es de lo más frecuente que vemos en la oncomatología pediátrica, y los linfomas. Y vamos a evaluar con la LDH. Entonces, si tenemos una LDH que está mayor a 2 veces el valor superior, ya nos marca un pronóstico en este paciente ante la posibilidad de hacernos un análisis tumoral. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar nuestro paciente? Vemos abajo, alto riesgo, tercer paciente, linfoma linfoblástico, estadio 3, masa mediastinal, LDH menor de 2 veces del valor de referencia. Entonces, estábamos ante un paciente con alto riesgo de presentar lisis tumoral. Entonces, podría, y algunos autores consideran la posibilidad de incluso usar una rasburicasa como medida profiláctica, y hay otros autores pues que definitivamente decimos, haga medidas antilisis con hiperhidratación hasta 3000 cc por metro cuadrado, monitorice al paciente cada 6 a 8 horas, y incluso puede iniciar alopurinol para que no se me vaya a formar, pero la posibilidad que usted se le va a formar, se le va a elevar el ácido úrico es bastante alta. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces, ¿tenemos un síndrome de lisis tumoral instaurado o no lo tenemos? Si tenemos instaurado, hiperhidrate, dele manejo con rasburicasa en la unidad de cuidados intensivos. Estos medicamentos son para manejo en unidad de cuidado intensivo, y monitoree los exámenes de lisis cada 6 a 8 horas, y en la medida en la cual va pasando el tiempo, vamos a ir espaciando este monitoreo. Si estamos ante un paciente que no tiene un síndrome de lisis tumoral establecido, vamos a estadificarlos en los distintos riesgos. Ya vimos la tabla anterior, y acorde a cada uno de los grupos de riesgo, podemos ser un paciente de bajo riesgo donde vamos a darle manejo hídrico, monitorización con exámenes de 24 a 48 horas, y estar pendientes que no vaya a pasar algo. Riesgo intermedio, ya vamos a añadir alopurinol, rasburicasa probablemente no, y monitoría un poco más estrecha, 12 a 24 horas de exámenes. Y ya los de riesgo alto, como nuestro paciente, la hiperhidratación, se plantean algunos autores el uso de rasburicasa, y monitoría ya muchísimo más estrecha, cada 6 a 8 horas. Y monitorización cardiológica, porque vemos que esos pacientes nos van a hacer arritmia. Entonces, con los estudios solicitados en nuestro paciente, ¿cuál iba a ser su conducta? 1, suspender la quimioterapia, dejarlo con hiperhidratación y alopurinol. Sabemos que el paciente ya está en una lisis tumoral instaurada, ¿no? Continuar con la quimioterapia, iniciar rasburicasa, hiperhidratación, monitoría del UCI con un perfil de lisis estrecho, por lo menos cada 6 a 8 horas, o un traslado a piso, inicio de alopurinol y el uso de líquidos basales para el paciente. Pues después de todo lo que aprendimos y todo lo que hablamos, vamos a irnos con: mantenemos la quimioterapia porque es un paciente que tiene una masa gigante mediastinal, no puedo parar la quimio, inicio rasburicasa en la UCI, continúo la hiperhidratación con vigilancia estrecha cada 6 a 8 horas de los exámenes, porque el paciente puede empeorarse, hay alta posibilidad que es un paciente que vaya a requerir diálisis a futuro. ¿Cuál es la evolución de nuestro paciente? Entonces, continuamos con la quimio de inducción, que es una quimio que es basada en esteroide, vincristina o norubicina, y todo iba muy bien. Las imágenes mostraron una desaparición de la masa, una masa que realmente mostró una reducción considerable, casi que al día 15 ya no era evidente la masa, el niño evolucionó de una forma bastante adecuada, pero llegamos al día 24, y acá es donde ya quiero que nos paremos y empecemos a pensar que cambiamos de paciente. Ya no es el paciente que nos llegó con aquella sintomatología, aquella urgencia oncológica que está dada por su tumor. Ahora empezaron a pasar cosas secundarias a la terapia que yo como oncólogo empecé a administrarle a él. Entonces, es un paciente que me hace fiebre, palidez, petequias, sin más síntomas. Es un paciente que está estable, pero hizo fiebre, está pálido y está lleno de petequias. No está hipotenso, no tiene signos de choque,
Y en todos los estudios que tomamos no hubo nunca un aislamiento antimicrobiano, no es un paciente con aislamiento KPC, entonces es un paciente que pues, hizo fiebre y tiene su sintomatología hematológica. ¿Qué exámenes se tomaron en ese momento? Entonces, tiene leucocitos de 600, recordemos que partimos de un paciente con un hemograma que estaba normal. Neutrófilos de 100, linfocitos de 400, hemoglobina de 7,8 y plaquetas de 15.000. Una PCR que está en 170 y pues alguien le quiso tomar un perfil de lisis. LDH 210, en un momento tuvo 3.000, ácido úrico en 2,5, fósforo en 3 y potasio en 3,7. Y quiero que hagamos énfasis en esto porque muchas veces hemos tenido pacientes que ya están con una terapia instaurada, pacientes que acaban de recibir quimio muy citotóxica, pacientes que ya llevan su tratamiento muy avanzado y nos llegan o hacen fiebre en piso o llega al servicio de urgencias por esto, una neutropenia febril. ¿Por qué ocurre la neutropenia febril? La definición es porque tenemos una mielotoxicidad y el paciente pues está francamente neutropénico y pues se predispone a que nos vaya a hacer una infección bacteriana o viral, ya vamos a ver más adelante. Un paciente con unos leucocitos de 600, la posibilidad de que nos vaya a hacer un síndrome de lisis tumoral en un paciente que está con una terapia ya activa es realmente muy, muy baja. Entonces el mensaje acá es que si estamos ante un paciente con una terapia instaurada que ya lleva avanzado su tratamiento, la posibilidad de que tenga una lisis tumoral realmente es nula. Entonces la utilidad de tomar unos estudios de lisis tumoral en un paciente que tenemos una complicación por mielotoxicidad, pues es absolutamente ninguna. Entonces, es importante esto, que el médico de urgencias, que cuando vemos el paciente, mandamos uno de nuestros niños porque hizo neutropenia febril, está además tomar un perfil de lisis tumoral. Y eso lo que hace es asustar a los papás. ¿Por qué? Porque un papá que escucha lisis tumoral en un niño que en teoría está en remisión, genera ansiedad. Entonces nos han ocurrido estos casos que tenemos que sentarnos, hablarles, explicarles a los papás que nosotros nos sospechamos que su niño está en recaída. Lo que tiene es una neutropenia febril secundaria a la mielotoxicidad. Entonces, ¿cuál sería su conducta? Transfundir solo plaquetas porque la hemoglobina no está en el rango en el cual nos han enseñado que está menor a 7, vigilancia clínica y curva térmica. Inicio inmediato de cefepime, lo transfundo, lo vigilo, le tomo exámenes. Inicio inmediato de vancomicina, meropenem y lo transfundo. Importante, si bien nosotros en las historias, cuando ustedes vayan a estar mirando, ponemos unos rangos transfusionales, estos rangos son dinámicos. Hay que individualizar al paciente. Un paciente, por el hecho de que no tenga 7, pero si el paciente está taquicárdico, está infectado, están ahí de quimioterapia, claramente se beneficia de esta transfusión, así no esté por debajo de 7, 7,8, 7,5, es un paciente que se está beneficiando, necesita algo que le dé su empujón para poder tener la ventilación adecuada con el uso de la transfusión. Entonces, saquémonos de la cabeza el ser tan cuadriculados y decir que porque no está por debajo de tal valor, no se beneficia de esto. Individualicemos los pacientes. Paciente que está con una médula que está completamente pues, golpeada por la toxicidad. Entonces, hay que individualizar a los pacientes. Acá la respuesta, creo que no sé por qué todas las terminé poniendo en el mismo lugar. Inicio inmediato de cefepime, transfusiones. Recordemos que el paciente no está chocado, el paciente no ha tenido aislamientos antimicrobianos, no tiene más síntomas. ¿Cuál es la estrategia principal para los pacientes con neutropenia febril? Ya la vamos a ver. Gracias a esta guía que fue publicada el año pasado. Es una guía que se publicó en asocio entre lo que va a ser la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología Pediátrica y la Asociación Colombiana de Infectología. Fue lanzada el año pasado, incluso ya acá en nuestra institución se han tenido ya 2 abordajes gracias al grupo de infectología pediátrica, donde se ha hecho la socialización de esta guía al grupo de pediatría y al grupo de médicos del servicio de urgencias, para poder que todos hablemos el mismo idioma y con esto poder impactar en la supervivencia de los niños que desafortunadamente la neutropenia febril prácticamente es la principal causa de mortalidad, no asociada a la enfermedad, sino asociada a la toxicidad. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? 20 a 50% de los pacientes con diagnóstico oncológico, los pacientes de bajos y medianos recursos, pueden llegar a fallecer por una muerte por infecciones. Una muerte tóxica, una muerte por sepsis, una muerte evitable, una muerte que nos duele no solo a los papás, sino nos duele a nosotros. Entonces, yo creo que todos debemos tener acá como la conciencia, debemos tener como la mano en el corazón, saber que si un niño se muere por esto es una culpa de todos, porque no estamos actuando de forma adecuada.
¿Cómo definimos una neutropenia febril? Es aquel paciente que acaba de recibir quimioterapia y secundaria a su quimioterapia, pues vamos a tener una mielotoxicidad. Presenta fiebre, las guías, pues ahí tienen unos valores para decir por encima de 38,5 en una toma o en 2 tomas, pero tengamos en la cabeza, tuvo fiebre, no febrícula, fiebre, febrícula, alértese, con neutrófilos por debajo de 500, secundario a su quimioterapia, o menores a 1000 en aquellos pacientes en los cuales usted espera que haya un descenso de estos neutrófilos. ¿Y en quiénes son? ¿Cuáles son estos pacientes que yo espero que se me va a tener un descenso? Esos pacientes que están con quimio altamente mieloablativa, entonces terapias de inducción, pacientes que están con bloques de alto riesgo, pacientes que están recibiendo estos bloques largos de quimioterapia, a pesar de ser ambulatorias, son altamente mielotóxicas. Entonces son esos pacientes en los cuales nosotros en la ronda día a día, pilas con este niño, que este niño en una semana va a hacer fiebre, hay que actuar de forma rápida y vamos a hacer lo que va a ser la hora dorada. ¿Qué es la hora dorada? Es que en la primera hora este niño ya tenga inicio de antibiótico. ¿Por qué? Porque esto va a impactar en la supervivencia. Por cada hora que pase en este niño, que no iniciemos la estrategia antibiótica, y si es un paciente que requiere cubrimiento antibiótico, por cada hora que pase, vamos a aumentar la mortalidad en un 10%. Y todo esto se ha correlacionado con el proceso de reproducción y de la generación de las distintas unidades deformadoras de colonia bacterianas. Entonces, cada vez la carga microbiana va a ser más alta. Por eso es muy importante este concepto de hora dorada para los médicos que van a abordar cuando este niño haga fiebre, bien sea en el servicio de urgencias o en el piso. Y hemos estado trabajando y en contacto con el grupo de infectología para lograr mejorar y poder lograr que esto se llegue a cumplir. Estratificación de riesgo me va a permitir a mí a futuro, yo qué voy a hacer con este paciente a los 2, 3 días si sigo teniendo fiebre, si dejo de hacer fiebre o cómo lo voy a organizar. Búsqueda de un foco infeccioso y además de eso, analice si este paciente, si usted lo conoce, cuál ha sido su historial infeccioso. ¿Se le ha aislado un germen BLE, un germen KPC, o este niño yo sé que es el que le da Clostridium todo el tiempo? O sea, hay que tener como presente todo esto porque eso me va a permitir orientar mucho más qué es lo que voy a hacer con él. Seguimiento y reevaluación. No lo voy a dejar solo por la vida, sino que tengo que estar encima de él. La guía nos reporta cuáles como los porcentajes de aislamientos microbianos en los pacientes con neutropenia febril. Vemos que si bien la mayoría corresponden a procesos infecciosos virales, principalmente procesos infecciosos virales respiratorios como el virus sincitial respiratorio, influenza adenovirus y SARS-CoV-2, también tenemos un 25%, o sea, un cuarto de los pacientes tienen aislamiento bacteriano. Y estos pacientes, los virus matan, pero las bacterias matan también y matan más rápido probablemente. Y estos pacientes tienen una estrategia en la cual podemos actuar de forma rápida, estrategias efectivas que si las iniciamos rápido, este niño va a poder vivir. Con infección viral y bacteriana en 10% y fúngica en 5%, que ya vamos a ver en quién la voy a sospechar. Hora dorada, lo que hemos hablado, paciente que inicia con fiebre, recibe una quimioterapia citotóxica, a urgencias inmediatamente o en piso inmediatamente, alertamos a todo el personal para que se atienda al paciente de forma rápida e iniciar un cubrimiento antibiótico dirigido a los aislamientos o si es un paciente que tiene aislamientos, tenemos que usar un antimicrobiano que cubra lo que va a ser la Pseudomonas aeruginosa, en este caso y como por parte del protocolo que ya lo hemos hablado con infectología, sería el uso de cefepime. Pero ya vamos a ver unas cosas que nos van a cambiar. La guía también plantea algo que se llama el tamizaje de sepsis. Entonces, principalmente es como para ver con cuáles de esos pacientes tengo mayor alerta y en los cuales tengo que cambiar casi que el protocolo y tengo que estar mucho más encima en ellos. Hemos acá hablado que tenemos afortunadamente lo que es el grupo de respuesta, de atención inmediata, respuesta, se me va el tipo de respuesta rápida, que este grupo nos permite como estar en un seguimiento estrecho hora a hora con estos pacientes. Acá ellos recomiendan el uso de la escala ABAT, es una escala de una iniciativa de parte de St. Jude, donde también se ha visto que ha mostrado muy buenos resultados, donde tiene unos puntos muy similares a los que evaluamos con este tamizaje de sepsis que tenemos acá. Parte del algoritmo, y los invito a todos que por favor, si tienen la oportunidad de ir a revisar la guía Mamut, obligatoria para residentes de pediatría, médicos de atención en urgencias y a los pediatras, porque todos tenemos que movernos como un pez en el manejo de una neutropenia febril, porque el impacto en la supervivencia de sus pacientes es altísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Ya lo que dijimos, nos hizo fiebre, paciente neutropénico, hacemos el tamizaje de sepsis, iniciamos manejo antibiótico, probablemente
Y algo muy importante, el punto 2 y punto 3, tome hemocultivos, administre cefepime inmediatamente. No vamos a retrasar el inicio del cefepime porque se nos está demorando la toma de los hemocultivos. Que el niño tiene difícil acceso venoso, que no lo logramos, que llora, que se mueve, que está muy difícil. Inicie el cefepime porque tenemos que actuar de forma rápida. Tome exámenes de extensión, ya vamos a ver cuáles van a ser, y vamos a continuar con la valoración de los pacientes día a día. Entonces, ¿cuáles son los laboratorios iniciales? Hemograma, PCR, plantean la toma de lactato y función renal, función hepática, en algunos casos, acorde a los protocolos institucionales, evalúe la toma de una procalcitonina y, importante, los hemocultivos y también muy, muy importante con respecto al personal de enfermería, la toma de que no sea que le vamos a tomar los dos hemocultivos del mismo lugar, sino tenemos que tomar. Paciente tiene un catéter y tiene 2 lúmenes, un hemocultivo de cada lumen y un hemocultivo periférico. No vamos a tomar solo el periférico y vamos a dejar los lúmenes solos. No vamos a tomar solo los lúmenes y no vamos a tomar el periférico. Ya si es imposible alguna cosa, pues listo, nos quedamos con solo los de los lúmenes, pero por protocolo debe ser así. ¿Por qué? Porque nos va a permitir caracterizar si este catéter está infectado o qué es lo que está ocurriendo, está colonizado, nos va a permitir caracterizar mucho mejor esto. ¿Qué otras cosas, otros estudios adicionales que se deben tomar? Si el paciente tiene síntomas respiratorios, la toma del panel respiratorio por medio de PCR para evaluar la posibilidad de infecciones virales. Importante, y vemos cómo lo resalta con un signo de alarma, es que estos pacientes en la medida de lo posible no deben ser manipulados con procesos invasivos como es el uso de las sondas urinarias, sino pues tratar de tener una orina espontánea. Sé que es difícil, lo discutimos en la charla anterior, pero el mensaje desde el grupo de oncomatología pediátrica va a ser siempre el mismo. No hagamos cateterismo en los pacientes porque si bien es infrecuente, pero puede llegar a pasar, y el día que lo veamos, que el niño me haga una fascitis necrosante por un cateterismo, todos lo vamos a recordar. Entonces, creo que eso es muy importante. Sé que necesitamos mirar el gasto urinario, sé que necesitamos hacer todo este proceso, pero en la medida de lo posible, si no necesitamos cateterizar un paciente de la vía urinaria, no lo hagamos. Y otros estudios adicionales, si tiene síntomas neurológicos, haga la punción lumbar, evalúe la posibilidad de procesos infecciosos a este nivel, pero pues hay que individualizar al paciente. Radiografía de tórax si tiene síntomas respiratorios, si no encontramos hallazgos patológicos, pero tiene síntomas respiratorios, podemos tomar un ataque de tórax, y pues ahí como que aparece muy detallado el listado de las cosas que vamos a ir tomando. Fotografía de abdomen si tenemos sospecha de una colitis neutropénica, y pues hay que como que individualizar a cada paciente. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Paciente como alguien como nuestro paciente, un niño que tiene fiebre, neutropenia, pero está estable, cefepime. Un antibiótico antiseudomónico y acorde pues a lo que se haya definido en el protocolo institucional, que acá en nuestra institución, cefepime. Paciente que está con fiebre más estabilidad clínica, pero tiene una mucositis grado 3 o grado 4, que solo tolera líquidos o que definitivamente no tolera nada a la vía oral. Acuérdense que la mucositis se clasifica acorde a la OMS, que tiene que ver si tiene la lesión, si no tiene lesión, si toma solo líquido o si efectivamente no come nada. Esa es la clasificación adecuada para una mucositis. 3 o 4 que son las graves, estos pacientes tenemos compromiso gastrointestinal, sospecha de colitis neutropénica, debemos cubrir anaerobios, entonces el uso de piperacilina tazobactam. Y si el paciente está choqueado, como afortunadamente no lo está nuestro paciente, debemos hacer el inicio de un antibiótico de más amplio espectro, como es el uso del meropenem y la vancomicina. Acá están las dosis. Cuando van a revisar la guía, la van a tener a la mano para cada una de estas dosis. Y vamos a hacerle el seguimiento de la estadificación. Entonces, prácticamente, casi que todos nuestros pacientes van a ser estadificados inicialmente como de un riesgo alto, porque son pacientes que acaban de recibir una quimioterapia altamente citotóxica, usualmente están entre los primeros 7 días de haber recibido la quimioterapia. La mayoría van a tener unas plaquetas por debajo de 50.000, y esto me explica que es una médula que está altamente golpeada, una PCR que está mayor a 90, o el asocio con signos de choque, o la presencia, estamos en terapias de inducción, bloques de alto riesgo, pacientes con LLA en recaída. Esos son prácticamente pacientes menores de 12 meses, pacientes con síndrome de Down, son los que van a estar clasificados como de alto riesgo. Y algo muy bonito que lastimosamente de esta guía se sacó, y algo que nos permite también ayudar
muchos de sus pacientes y que casi todos terminaban cayendo en el grupo de alto riesgo. En la guía anterior, la guía latinoamericana, aquellos pacientes en los cuales había evidencia de problemas para el acceso de salud, que había alguna dificultad familiar o que teníamos algún problema psicosocial que nos alertara sobre una demora en la atención, estos pacientes caen como alto riesgo, o sea, casi que en Colombia todos terminaban siendo de alto riesgo. Entonces, esto nos permite estratificar en dos grupos de alto riesgo y de riesgo estándar para poder tomar decisiones a futuro, no en el momento en el cual yo estoy atendiendo al paciente, sino a futuro. Principalmente con qué, con cuánto tiempo antibiótico lo voy a dejar, cada cuánto lo voy a evaluar, y para determinar si tenemos una evolución favorable, desfavorable, y si tengo un paciente que estamos en un riesgo estándar, en el cual dejó de hacer fiebre a las 48 horas, está en buen estado general y no tiene un foco infeccioso nuevo, probablemente con este paciente que tenga una PCR positiva para un virus respiratorio y los hemocultivos van negativos a las 48 horas, puedo suspender con tranquilidad el manejo antibiótico. Contrario es aquel que me sigue haciendo fiebre, que no va bien, entonces ahí sí tengo que tomar nuevas conductas y lo más probable es que a las 96 horas, si sigue haciendo fiebre, amplíe el panorama para el estudio de enfermedad fúngica invasiva. Los de alto riesgo, que se hacen con más detalle, tienen que ver con una evaluación no a las 24 o 48 horas, sino a las 72 horas para poder evaluar si le suspendo el antibiótico, evalúo si tiene o no tiene un foco identificado, y si tiene o no tiene choque para yo determinar si continúo con el antibiótico, amplío mi espectro antibiótico, o si ya pasaron 96 horas, sí debo determinar en este paciente el cambio o la evaluación de enfermedad fúngica invasiva con la toma de TAC de tórax, senos paranasales, ecocardiograma, evaluación de la ecografía abdomen, buscando siembras fúngicas en estos pacientes y la toma de lo que va a ser el antígeno galactomanal. Ya después de toda esta charla, entonces queremos dejar unos mensajes, unas perlas para llevar a la casa. Entonces, creo que es muy claro para todos que un manejo adecuado y temprano de las urgencias oncológicas nos va a permitir mejorar la supervivencia por causas reversibles y poder lograr tal vez esos valores que en algún momento hemos soñado de los países de altos recursos, de hasta un 80-90% de supervivencia. Hay que individualizar al paciente, bien sea acorde en el momento de la enfermedad en el cual me encuentro, el diagnóstico oncológico que él tiene, la quimioterapia que acaba de recibir, para yo poder individualizarlo y saber en qué contexto estoy y ante cuál urgencia oncológica me voy a enfrentar. La sospecha diagnóstica inicia en el primer nivel, probablemente médico de atención primaria, médico de consulta externa, médico de urgencias de primeros niveles, pero el diagnóstico propiamente dicha, la confirmación diagnóstica, el manejo y de la enfermedad y de las complicaciones, la mayoría pues secundarias a la terapia, pues se realizan en unos niveles de alta complejidad, tercero y cuarto nivel. Y un mensaje muy importante para los médicos que me están escuchando en los sitios de atención primaria o en todo lo que tiene que ver con los municipios cercanos al oriente antioqueño, es que una remisión adecuada, temprana, genera impacto en la supervivencia de los pacientes y nos va a permitir lograr la curación de ellos con un menor impacto en las comorbilidades. Muchas gracias. Lo que quiero hacer una vez. Pregunto. También, si quiere, se puede sentar ahí. Preguntas en el chat, hay preguntas. Y pueden levantar el blog. Con el chat. En el chat. ¿Cómo está virtuando? Pero donde sí, no. Ustedes hablan. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por la atención, a los que están conectados de forma remota. Tenemos abierto la caja de preguntas en el chat del Meet, entonces estamos pues dispuestos y atentos a cualquier duda que tengan, igual al público también que está acá con nosotros, si tiene alguna duda, inquietud, o estamos pues como prestos a apoyarlos. Momentos, solo saludos. Bueno, igualmente. ¿De dónde nos saludan? Qué pena. Le preguntamos a qué instituciones se habían conectado. Pero... Médico, patología. Ya. Entonces, al parecer no hay preguntas en el auditorio ni en el chat. Entonces, Beatriz, si quieres cerrar la sesión.
No, queremos agradecerle su asistencia, tanto virtual como presencial. Es un tema que nosotros siendo dermatólogos siempre lo veremos importante, pero el mensaje, creo que otro de los mensajes, aparte de todos los que dijimos, es que este es un trabajo en equipo, entre todos podemos cambiar la realidad de un niño, salvar su vida, mejorar su pronóstico y que de alguna manera, no importa dónde estemos, sea primer nivel, segundo, tercero, siempre contar con el colega para que nos ayude a enfocar al paciente, y en la clínica Sommer tenemos las puertas abiertas, pueden llamarnos, comunicarse con nosotros, con el centro de referencia, y creo que siempre va a encontrar una llamada de un amigo, de un colega, para poderlos apoyar, y aquí estamos para siempre pensando en el paciente. Listo. Muchas gracias a todos por la Gracias. participación.